Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sumarse. Se escucha bien, se ve bien, la conexión es buena. Si alguien me confirma en los mensajitos. Gracias, Silvi, por confirmar. Bueno, vamos a esperar. Gracias, gracias, buenísimo. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más antes de arrancar para que se sigan sumando. Mariel ya está ahí del otro lado, ahora la voy a invitar. Gracias, gracias por sumarse un domingo tan especial a escucharnos. Gracias, Dami. Bueno, ahí vamos. Se unió Lu, qué lindo, gracias igualmente, bienvenidas, bienvenidos. Se sumó Carly. Es un buen ejercicio para la ansiedad, esto de esperar a que se conecten y arrancar. Bueno, vamos a arrancar, queda grabado, se puede ver las veces que quieran. Se agradece la difusión y el compartir esta información que es importante para la expansión de conciencia. Les doy la bienvenida y les agradezco acompañarme en este nuevo encuentro en vivo. Este encuentro en vivo es el segundo del ciclo que llamo Herramientas Alquímicas Sagradas. Y este ciclo de entrevistas refleja un poco mi propio proceso personal. Yo hace unos años hice lo que yo llamo una crisis vital, donde dejé de sentirme yo, dejé de sentir, dejé de vivir en disfrute y me perdí, ya no sabía ni quién era, y tomé la decisión de hacer un cambio de enfoque y empezar a buscarme hacia adentro, a dedicarme tiempo y energía a mí. Y en este camino empecé a recorrer diferentes terapias, y esas terapias ya no las tradicionales, sino esas terapias que nos dan una mirada un poco más profunda de cada uno de nuestros cuerpos, ¿no? El biológico, el emocional, el mental, el energético. Y así llego a Mariel González, que ahora la voy a invitar, que ya está lista, y les cuento un poquito más. Ahí voy a ver si llega la invitación. Ahí está. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, qué lindo verte. Siempre me pasa lo mismo, no te veo. Me pasa con Fede y nunca puedo terminar de configurar esto, pero no importa, no importa. Y será la conectividad tal vez, porque por ahí No, no... con Fede me pasa lo mismo, me veo a mí, pero no te veo a vos, pero después el video queda grabado bien y salimos las dos, así que no pasa nada. Perfecto, y No, después lo verificamos a ver por qué, ¿no? sí, no, viste que yo, entre las dos con la tecnología no hacemos una, así que vamos a ver cómo sale. Pero no, yo no te puedo ver, no sé por qué, pero con otros vivos me pasa lo mismo. Bueno, no te preocupes, yo te veo perfecta. eh, Creo que vos los mensajes no los ves, pero yo voy como llevando el Sí, los, encuentro y te voy contando. los mensajes los veo, los mensajes los veo. Por eso, buenísimo. La idea es escucharte. Yo les estaba contando que te iba a invitar. Ella es Mariel González, ahora ella se va a presentar también. Yo llegué a Mariel muy asustada, con mucho miedo, como les decía, con una punción
pendiente en la mama izquierda, sintiendo que por ahí enfrentaba una enfermedad que me daba terror, porque ya pensar en que tenía cáncer para mí era, sentía frío en el cuerpo, desesperación, y mucho cansancio también, porque en mi historia clínica yo llego a Mariel con una historia clínica así, nací con un tumor, bueno, un montón de enfermedades que siempre dije al final, nací con el cuerpo fallado, todo está mal, siempre estoy enferma, y no tenía más ganas de sentirme así. Entonces, Anita Bulnes, que fue a quien entrevisté en el otro encuentro, me dice, ¿y por qué no vas a decodificar bioemocionalmente ese síntoma y la conoces a Mariel? Y ahí fui a conocerla a Mariel y debo decir que fue un sacudón muy importante porque si bien encontré amorosidad y acompañamiento en su terapia, también encontré mucha claridad y mucha firmeza en sus palabras y una no infantilización de mi persona, con lo cual todo lo que ella necesitaba decirme me lo dijo, todo lo que para mí era útil escuchar, lo escuché y salí de ahí entendiendo que estaba en el lugar de víctima y que era importante que fuera la mujer responsable, que mi niña y todos sus procesos de salud estaba ahí sin gestionar ni desde la emoción ni desde la mente y que era importante verlo para llegar a la adulta responsable que responde con habilidad de eso. Entendí que era importante hacerme la punción, pero que no estaba fuera lo que iba a pasar o el resultado no dependía de un médico ni de un examen, sino que en mí estaba el poder para transformar esa realidad que estaba viviendo y crear una diferente, volviendo a la salud. Y lo más importante que me dijo, y por lo menos que fue una información que a mí me cambió el enfoque, es que la biología no es mala, que mi cuerpo no es que nació fallado, es malo, sino que mi cuerpo estaba haciendo un esfuerzo enorme para ver un síntoma y mostrarme a través de ese síntoma algo que yo no estaba viendo. Así que nada, es darte la bienvenida, agradecerte, para mí fuiste un antes y un después, por eso sos la segunda acá en este encuentro, fue una herramienta que yo tomé con mucho miedo también, porque es mucho más fácil quejarse, ¿no? Y decir, nací fallada, y ahora era irme a mirar y ver dónde estaba todo eso para ver si yo tenía el valor para transformarlo, y despacito, ¿no? Porque es proceso. Y esto también, bueno, no quiero spoilear mucho más, te doy la bienvenida. Ella es Mariel González, su espacio terapéutico se llama Sembrando Conciencia 441, tiene una página que es espectacular, después las voy a mandar. Así que bueno, nada, bienvenida, me encantaría que te presentes vos. Hola, ¿Quién sos? hola, mi amor. Gracias, gracias por este espacio, gracias por invitarme, gracias por animarte, gracias por el proceso gigante y enorme que hiciste desde que nos conocimos. Gracias por la conciencia y gracias por abrir un espacio para expanderlos y para compartir tu experiencia con otros, para que otros también eh, puedan ir por eso si es lo que están buscando o si es lo que necesitan. Así que gracias, yo honro que te estés animando a esto, no solamente a los vivos, sino a tu consultorio, a tu camino, a todo lo que estás haciendo. Así que de verdad, sabes que te adoro, que te amo con el alma y que agradezco infinitamente que hayas entrado toda asustadísima por ahí, por esa puerta, y que entre lágrimas y risas y entre piñas, como decís vos, y, y conciencia pudiste hoy hacer este camino. Así que primero gracias por eso. ¿Quién soy? ¿Qué pregunta? ¿Desde dónde te la contesto? ¿Desde la humana? ¿Desde dónde te la contesto? Soy una exploradora, soy una exploradora, pero bueno, nada, soy Mariel González acá, en mi experiencia humana en la Tierra, consultora en decodificación bioemocional, facilitadora de bioconstelaciones akáshicas y nada, y al servicio de lo que pueda ser útil para todos aquellos que crean que les pueda ser útil. Lo poco o lo mucho que sé o que conozco. Así que acá estoy para seguir acompañándonos, porque no es que yo los acompañe a ustedes, sino que ustedes también me acompañan a mí en este proceso de evolución, de conciencia
y de descubrimiento. Y como sabes que siempre lo resumo de mi espacio y de lo que hago, de aprender, de comprender y de reparar, que para mí son los 3 caminos esenciales para un camino evolutivo. Hermoso. Bueno, entonces nos metemos de lleno en la primera pregunta que tiene que ver a quién le puede resultar útil un encuentro o una sesión de biodecodificación emocional y si existe alguna contraindicación. O sea, a quién le puede ser útil y para quién no se recomienda. Eh, Útil le puede ser a todas las personas que estén en busca de comprender, de aprender y de reparar. A todas las personas que estén tratando de o queriendo entender qué les pasa, para qué les pasa, para todas las personas que estén perdidas, que no sepan qué hacer, que no les alcance con lo que ya se conoce, si estamos hablando de una situación de enfermedad o física. Le puede decir a todos, a todas aquellas personas que quieran un cambio, que hoy en día hay muchas personas que quieren ir por otra cosa pero no saben qué, saben que la vida que tienen no es la que quieren y se están empezando a dar cuenta, porque antes ni siquiera nos dábamos cuenta de eso, creíamos que la vida era eso que teníamos y nada más, y hoy se están dando cuenta, o por lo menos empezando a sentir que la vida que tienen no es la que quisieran o la que desearían. Así que, ¿para quién? Para todos los que estén con ganas de cambiar, de un proceso de conocimiento, de aprendizaje, de autoconocimiento y de aprendizaje, y sobre todo comprensión, de comprender a veces todas esas cosas que nos van pasando o que se nos repiten en la vida que no entendemos. Contraindicaciones en lo que son las sesiones individuales. Tenemos alguna contraindicación desde la rama que yo pongo en acción, aquellas personas que hayan tenido antecedentes de depresión, con diagnóstico de depresión o algún antecedente cardíaco, en la consulta individual tiene alguna contraindicación, que después si quieres explico por qué, pero no es que no se puedan atender, porque a esas personas las atendemos y las acompañamos en los procesos de bioconstelaciones akáshicas. Así que, en realidad, para todo aquel que esté disponible para conocer de qué se trata, pero sobre todo para conocerse a sí mismo. Me encanta. Igual si lo querés explicar, está bueno, porque si no queda como ahí la incógnita y está bueno entender por qué no. Sí, lo que pasa es que para explicar eso ahí me tengo que meter bien profundo en biología. Las personas que tienen antecedentes cardíacos o personas que han tenido diagnóstico de depresión, no importa si lo tuvieron hace 20 años y ya salieron de esa depresión, cuando nosotros hacemos una decodificación individual, nosotros utilizamos nuestro propio cuerpo para reparar esa situación. Entonces, cuando se hace una decodificación, existe algo que se llama síntomas de reparación, técnicamente se llama epicrisis, que quiere decir que es la máxima manifestación del síntoma. La máxima manifestación de un síntoma podría ser, imagínense que ustedes tienen que no sé, mucho dolor de abdomen o de panza y van a una guardia y en la guardia les dicen que tienen un apendicitis y que los tienen que operar. Bueno, va a haber una cirugía, ustedes con tal de que le saquen ese dolor, se van a operar, van a querer operarse, van a estar con mucho dolor, se van a operar, pero cuando vuelvan de esa cirugía seguramente van a sentir más dolor que antes, porque tuvieron un corte, porque están cosidos, porque le sacaron el apéndice. Entonces, ese dolor más grande o esa molestia más grande y toda esa recuperación que yo voy a tener que hacer después de una cirugía, ese famoso postoperatorio, es la máxima manifestación de mis síntomas. Es decir, antes me dolía mucho, ahora siento que estoy más desordenado, me duele más, me cortaron, me cosieron, mi cuerpo sintió una invasión, me sacaron un apéndice. Es la máxima manifestación del síntoma, pero todo eso sucedió para que luego se repare y se cure. Entonces, en las personas que tienen estos antecedentes, hay algo que está localizado cuando se tienen estos síntomas en una parte del lóbulo cerebral que tiene conexión directa a arterias coronarias. Entonces, cuando nosotros hacemos una decodificación poniéndole el cuerpo a alguna persona que haya tenido alguno de estos antecedentes, lo que hacemos es evitar que podría tener una máxima manifestación de cualquier otro síntoma que esté codificando, no importa que sea o cardíaco o depresión, que la repare con el cuerpo y que le pueda afectar a nivel cardíaco. La realidad es que no hay
casos que hayan sucedido. Lo que pasa es que técnicamente, biológicamente hablando, es algo que podría llegar a suceder. Entonces se evita trabajándolo en bioconstelaciones cuando el cuerpo lo pone otro y la persona que está bioconstelando no tiene una reparación física. En realidad es solo una forma de cuidarlos un poco más. Y cuando hablamos de depresiones, tampoco quiero alertar, porque seguramente va a escribir alguno que diga, ay, yo me biodecodifiqué y tuve depresión. Muchas veces los diagnósticos de depresión son diagnósticos de grandes tristezas o de profundas angustias que no tiene que ver con una depresión diagnosticada en el sentido de una persona que no tiene ganas de levantarse de la cama, una persona que no tiene ganas de bañarse, una persona que no tiene ganas de ir a hacer ninguna actividad y que realmente la tira mucho en la cama. Cuando hablamos de depresión hablamos de una depresión severa, profunda. Me debería expander un poco más para explicarlo, pero básicamente es una forma de cuidarlos y decir, bueno, hagámoslo a través de un tercero, que a través de un tercero estamos tranquilos y seguros que lo va a resolver igual, como si estuviera poniendo su propio cuerpo, pero sabiendo que no vamos a tener ninguna reparación a nivel cardíaco. Buenísimo. Bueno, hablaste y mencionaste las bioconstelaciones akáshicas, es otro servicio que ofreces vos, es la verdad que espectacular, para mí fue un viaje de ida también, pero tiene toda una lógica y bueno, y nada, y es como vale y es digno como para tomarlo en otro encuentro, así que después lo mencionamos y lo profundizamos un poco al final cuando hagamos todos los temas. Sí. Bueno, me encantaría que nos cuentes a qué llamás vos la lógica biológica de los síntomas. ¿Qué es la lógica biológica de un síntoma y qué es un síntoma? Porque acá también son términos o palabras que estamos como muy acostumbrados a oír, pero en mi caso yo llegué a vos pensando que el síntoma solo era un síntoma físico. Y cuando vos definiste un síntoma, digo, no, pará, el listado que tenía chiquitito tengo un montón más. Así que bueno, me encantaría que me cuentes, que nos cuentes. Sí, un síntoma lo definimos como todo aquello que haga que mi vida no sea plena, todo aquello que yo sienta que quiera cambiar, eliminar, correr de mi vida, aquello que no me guste, con lo que no estoy cómodo, se puede llamar un síntoma. Un síntoma puede ser un síntoma físico, una enfermedad. Perdón si por ahí te dejo de mirar, pero como no te veo acá, por ahí me pierdo cuando estoy hablando. Puede ser un síntoma físico, una enfermedad, pero también un síntoma puede ser el dinero, el no tenerlo, el no conseguirlo, el perderlo, siempre me estafan. Un síntoma puede ser, no sé, el perro de la esquina cada vez que paso me ladra y me molesta y quisiera saber por qué el perro de la esquina me ladra. Cualquier cosa que haga en mi vida no sea plena, se puede mirar y se puede decodificar. ¿Cuál sería la lógica biológica de un síntoma? Fácil, el para qué. ¿Para qué me está sucediendo? No por qué. ¿Para qué tengo esto en mi vida y en mi realidad? Es entender el para qué me sucede. Porque si me sucede y está ahí afuera es porque tiene un objetivo, porque tiene una información, porque está siendo parte de mí. No hay nada, no, sé que nos vamos a meter en estos temas y no quiero alterar el orden de lo que sé que más o menos programaste, pero no hay nada que esté en mi realidad que esté fuera de mí. Todo lo que está en mi realidad está en mí. No hay nada, desde todo lo malo hasta todo lo más lindo y hermoso. Bueno, entonces cuando nosotros comprendemos ese concepto, claro, es el para qué. Sí. Exacto, bueno, eso es una de las cosas que realmente aprendí y que me llevé y que realmente es un cambio de enfoque muy fuerte, pensar que todo eso que me pasa afuera tiene un para qué y hasta llegar a entender el para qué y entender la lógica es un proceso también, un proceso que a veces duele, que a veces nos resistimos, que a veces no lo podemos ver claro, porque ahí es donde yo y valoro mucho estas terapias, porque si bien yo tengo un camino de autoconocimiento personal de hace años, nunca me habían invitado a cuestionar mis fidelidades al clan, mis creencias limitantes o inconscientes, nunca había entendido que eso que se manifiesta afuera,
y que creo desde el inconsciente, es porque hay algo en mí que lo está creando. Porque yo desde la mente y desde el consciente quiero otra cosa para mí. Y sin embargo, no, como decías vos, el dinero. Yo puedo hacer millones de meditaciones de abundancia, ponerme la frecuencia y me pasa todavía a diario, y es esto que hablamos siempre, cada vez que hago una diferencia o consigo ganar más energía, dinero en billete, se rompe el auto, se rompe el termotanque, pasa algo que yo digo, Mariel, te lo pido, por favor, veamos una casa más. Así que bueno, esto de cómo funciona el inconsciente, ¿no? Sí. Eh, es que mira, yo siempre digo esto, el día que la humanidad asuma, acepte, descubra que es creadora de su realidad, vamos a tener otro mundo. Porque es mágico saber que uno es creador de la realidad y que todo está ahí afuera. Los beneficios que tiene saber que uno es creador de la realidad es un montón. El tema es creer que realmente podés ser creador de tu realidad y que todo lo que esté ahí todo lo que está ahí afuera es tuyo, hasta, como siempre digo, hasta el nombre que me pusieron, el que no me pusieron y hasta el nombre de la calle en el que vivo. Hay un montón de casualidades, que nosotros creemos que son casualidades, que son causas y que en realidad son el mapa, son un gran mapa de nosotros que vamos escribiendo inconscientemente con todo lo que conocemos conscientemente y con todo lo que nos habita inconscientemente por esta supervivencia. Entonces, el crear la realidad es entender que me habita una cantidad de información que desconozco totalmente, que se va a proyectar en mi afuera como eso que yo conozco como realidad. No sé si querés entrar directamente en lo que es la creación de la realidad o cómo funciona el inconsciente, pero... Vamos a qué es un programa de supervivencia, cuántos programas me habitan, cómo afecta mi vida y si tengo que resolver todos, porque y crear realidad, donde vos quieras. Vamos por ahí. Decime la primera, así lo ordenamos. ¿Qué es un programa de supervivencia? Bien, un programa de supervivencia es la información que voy a tener registrada, codificada, programada en mi memoria celular, en mi parte inconsciente, para que yo siga vivo, entendiendo las dos leyes biológicas básicas que hacen a la supervivencia. Entendamos que la supervivencia tiene que ver con la necesidad de que el ciclo de la vida no se corte. Entonces, ¿para qué necesitamos que el ciclo de la vida no se corte? Para que haya evolución. Entonces, la biología siempre está haciendo un esfuerzo por mantener vivo todo y porque ese ciclo de la vida no se corte. Para que eso suceda, hay leyes básicas, estas que repetimos siempre, que es todo aquello que haya dado como resultado vida va a ser recomendable repetir, y todo aquello que haya dado como resultado muerte va a ser recomendable evitar. Entonces, si yo tengo una información inconsciente que dice que el dinero, vamos a imaginar, tendría que explicar todas las leyes biológicas, no sé si querés que me meta ahí, pero el programa de supervivencia va a hacer que esté condicionada mi vida a ese programa que yo no conozco, porque es totalmente inconsciente. Entonces, si todo lo que da como resultado vida hay que repetirlo y todo lo que da como resultado muerte hay que evitarlo, quiere decir que toda esa información yo la saqué de algún lugar. ¿Y de dónde la saqué ese lugar? La saqué de todo mi transgeneracional, la saqué principalmente de mi gestación. Este es el ejemplo que siempre digo y se van a cansar de escucharme nombrar, que es el más fácil, que es cualquier planta que haya nacido, germinado en un determinado ambiente y sabe que si nació y creció en la sombra y la humedad, en cuanto la saques de la sombra y la humedad y la cambies bruscamente de ambiente de un día para otro, es muy probable que esa planta muera. Porque sabe en su registro biológico que en el momento que se estaba gestando en la Tierra, en el que estaba germinando,
sus células, su biología dice, ¿cómo es este ambiente? ¿Cuál es el ambiente que me está haciendo propicio para crecer y nacer? Y sabe que dice, ok, se llama sombra y humedad, fantástico. Sé que la sombra y la humedad me están permitiendo crecer y nacer. Si la planta nace y crece, sabe que en ese ambiente sigue viva, por lo tanto, va a tratar de repetirlo. Y eso es lo mismo, esa misma situación la repetimos nosotros porque funcionamos igual. Entonces, si yo durante mi gestación, mi cuerpo voy a actuar como la semilla, mi mamá va a actuar como la tierra, ¿por qué? Porque mi mamá va a tener un ambiente de vida, malo, lindo, feo, rico, pobre, da igual. La biología todo eso no sabe lo que es. La biología lo que registra es si hay vida o muerte. Entonces, mientras mis células y mi cuerpo físico se va creando en el útero de mamá, están en contacto y en conexión directa con el ser, que soy yo, que va a habitar ese cuerpo físico. Entonces esa biología me va a decir a mí, ¿cómo estás? Y yo voy a decir, bien, creciendo. Y la biología me va a decir, genial, contame cómo es ese ambiente. Y si mamá estaba embarazada de mí y a los 5 meses muere papá en un accidente, mamá entró en duelo. Y entró en una gran angustia, en una gran tristeza, en un gran abandono. O si papá le maltrata o lo que fuese. Entonces, mi célula, yo le voy a decir a mis células, mira, el ambiente es de duelo, de tristeza, abandono o de maltrato, y mis células van a decir, genial, te agendo, duelo, tristeza, maltrato, abandono, igual vida. Entonces, cuando yo nazco, voy a necesitar reproducir ese ambiente. Voy a buscar, atraer, encontrar, relacionarme con todo aquello que me provea eso. Maltrato, angustia, duelo, tristeza, abandono. Entonces, desde el lugar más básico y biológico, si quieren entender por qué somos creadores de la realidad, es este. Somos creadores de la realidad principalmente desde un lugar mega biológico de supervivencia. Tenemos que buscar, atraer, resonar, vibrar, encontrar, relacionarnos con todo aquel ambiente que sea afín al ambiente que yo codifique como ambiente de vida. Esos son los programas. ¿Se entiende? Se entiende perfecto, se entiende que hay un montón de programas que nos habitan. Ahora, ya, y me pasó a mí por mi propia experiencia, cuando fui a tu consultorio y tomé dimensión de esto, digo, bueno, pero pará, no me alcanza la vida para ver todos los programas. Entonces, ¿por dónde tenemos que ir o por dónde arrancamos? A ver, por supuesto que no hay manera de que sepas cuáles son todos tus programas, lo sabes en la medida en la que miras tu realidad y tu vida. ¿Por dónde arranco? Por aquello que para mí sea un síntoma. Porque yo puedo saber que, por supuesto, heredé de todos mis ancestros un montón de síntomas, un montón de programas, ¿sí? Pero acá abajo pueden no darme síntomas, porque dieron como resultado vida y para mí está bien, ¿sí? Claro. Porque también tengo programas muy lindos, tengo programas de amor, tengo programas de acompañamiento, tengo programas de un montón de cosas lindas. Y a mí acá no me da ningún síntoma. Yo voy a mirar hacia atrás y voy a mirar a la biología y me voy a preguntar el para qué cosa buena, entre comillas, me está sucediendo esto a través de mis síntomas. Primero tengo que encontrar qué es lo que yo quiero resolver. Cuando yo tengo un síntoma, cuando hay algo que a mí hace que mi vida no sea plena, porque se me repite siempre algo, quiero viajar y cada vez que quiero viajar, como dijiste recién con el tema del dinero, se rompe la heladera o cada vez que gano algo de más, algo se rompe que lo pierdo. Bueno, ese es mi síntoma es que yo no puedo tener la economía que quiero. Algún conflicto con el dinero tengo, entonces tengo que ir a ver qué pasó en el pasado y cuál es la información inconsciente que a mí me evita con el dinero. Porque yo acá sé que el dinero es bueno porque lo necesito, porque el dinero es igual alimento y lo necesito para vivir. Pero si yo atrás, en mi inconsciente biológico de supervivencia de mi clan, mi bisabuelo era millonario y lo robaron y le robaron y lo mataron, los hijos de mi bisabuelo, que van a ser mis abuelos, probablemente desde pequeños comprendieron que a su padre lo mataron por tener mucho dinero. Con lo cual, ese inconsciente de ese niño en su supervivencia le va a decir, no tengas mucho dinero para que no te maten. Entonces va a tratar de tener solamente lo que le permita mantener una vida, lo necesario para vivir, pero nunca de más. Entonces, van a hacer grandes inversiones, los van a estafar, les van a robar, lo van a perder,
eh, pero nunca van a tener de más. Entonces, ¿cuáles son los programas que yo tengo que ir a buscar? Aquellos que a mí me estén generando un síntoma, entendiendo que un síntoma es aquello que mi vida no sea plena. Después tengo infinidades de programas que son súper útiles. No tengo que decodificarme todos mis programas, tengo que decodificar aquellos programas que me generen un síntoma. Y los voy a reconocer y los voy a buscar cuando tengo un síntoma. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces me gustaría meterme, porque a mí también me sirvió en esto de ver cuáles son mis programas activos de supervivencia. A mí me sirvió mucho y me fue muy útil entender cómo funciona nuestro inconsciente, porque si yo solo funciono desde el 3% de mi conciencia, pero hay un 97% aproximadamente de programas inconscientes, por más que tenga voluntad y que quiera y que manifieste y que prenda 90.000 velas, como decís vos, si está decodificado, está codificado en mi inconsciente, que eso que yo quiero desde el consciente da como resultado muerte, no hay manera. Ya vamos a ir a si eso se repara o no y cómo, pero me gustaría que nos expliques esto de que el inconsciente es atemporal, que cómo codifica, cómo guarda la información Sí. y hasta dónde, o sea, cómo es el almacenamiento de esa información dentro del árbol, cuántas generaciones, que nos cuentes un poco eso, cómo funciona nuestro inconsciente. El inconsciente funciona literalmente como la computadora. No hay nada que represente mejor cómo funciona un ser humano que una computadora. Es literalmente la computadora. El inconsciente, mi memoria celular, tiene esas dos características básicas que tiene la compu, que es cualquier archivo que yo tenga para guardar en la computadora, sea la foto de lo que sea, de un par de anteojos, y si al nombre del archivo le pongo que es un mate, la computadora no me va a tirar un error y me va a decir no, es un par de anteojos. La computadora me va a guardar el archivo del anteojo con el nombre que dice mate, y lo va a guardar. Y yo voy a tener en mi computadora un archivo que dice mate y sé que cuando lo abro hay un par de anteojos. La otra característica que tiene es que ese archivo puede estar en la computadora 20 años y la computadora no tiene la capacidad de saber qué es pasado, presente y futuro, porque cada vez que yo abro el archivo y lo abra dentro de 20 años, cada vez que me aparece a mí, me aparece en mi presente. Mi computadora es mi eterno presente. Todo lo que yo busque que guardé hace 20 años en un archivo en la computadora, cuando abro ese archivo, está en mi presente, lo estoy mirando, leyendo en mi presente. Entonces, nuestro inconsciente funciona, y por eso funciona lo que hacemos, por eso podemos decodificar, por eso podemos bioconstelar, porque no es magia, comprendí tal cosa y entonces se resolvió. No, yo puedo cambiar el programa. ¿Y cómo lo cambio? Simbólicamente. Tengo que cambiar, tengo esta información, o le cambio el nombre o cambio la información. ¿Y cómo lo hago? Y simbólicamente, porque si a mi bisabuelo lo mataron cuando le quisieron robar porque tenía mucho dinero, yo tengo que ir a ver qué emoción quedó registrada, reprimida de esa situación y simbólicamente hacer un acto simbólico, de ahí viene el famoso chamanismo, que la gente lo mal distorsionó y entendió con brujería y demás. El chamanismo lo que hace es todo el tiempo rituales. Y los rituales son simbología, y la simbología es justamente para que el inconsciente tome esa información como real y lo pueda crear y manifestar. Sí, ¿Se sí, entiende? se entiende perfecto, es clarísimo. Me gustaría por ahí que abordemos algún ejemplo de alguna enfermedad o algún síntoma que si quieren preguntar en el chat, abrimos a que pregunten, y si no, algo que vos en el consultorio recibas muy seguido o no sé, lo que se te ocurra compartir como esto, ¿no? ¿Cuál es el síntoma? ¿Cómo llega esa persona? ¿Cuáles son los programas que suelen haber atrás? Yo, por ejemplo, uno de los síntomas que entendí que tiene un montón de programas de supervivencia atrás es el sobrepeso. El sobrepeso es algo que uno dice, bueno, tengo un poco de sobrepeso, y el sobrepeso tiene infinitos conflictos asociados atrás, y cuando empecé a entenderlo y empecé a mirar todos los programas de supervivencia que había en mi árbol,
era imposible que yo no tuviera sobrepeso, inclusive por mi propia historia, ¿no? Por mi propia vida. Entonces, bueno, que nos cuentes algún ejemplo, dos. Acá Silvi ya hizo una pregunta, pero arranquemos con este y después vamos a ir. Sí, sí, podemos ir con el sobrepeso. El sobrepeso es un síntoma bien claro para que se pueda entender. El tema es que lo que nosotros tenemos que buscar o entender es el beneficio del síntoma. Y por lo general uno se enoja con el síntoma. Entonces nosotros tenemos que entender que la biología, cuando yo tengo un síntoma, me está dando la solución a un conflicto. La biología no hace ningún esfuerzo porque sí. Y la biología no saca a mi cuerpo de su estado natural porque tiene ganas. La biología saca a mi cuerpo de su estado natural porque sabe que es un beneficio para que yo siga vivo. ¿En qué momento? En el presente y en el instante siguiente, no más que eso. Porque no registra y no lo voy a dejar vivo para mañana. No sabe lo que es mañana. Entonces, la biología sabe que mientras que hay vida, sigue habiendo vida, pero no tiene el concepto lineal que tenemos nosotros. Entonces, cada programa que nosotros tenemos es un programa para seguir vivos. Y cuando hay un síntoma físico, también. El sobrepeso tiene muchos beneficios, por eso siempre hablamos de que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿para qué cosa buena yo tengo que tener sobrepeso? Y por supuesto que nuestra conciencia nos dice, y para nada, porque me molesta, porque no me gusta, porque no puedo hacer ejercicio, porque tengo un montón de conflictos por tener sobrepeso. Pero mi biología entendió que si yo tengo sobrepeso, sigo vivo. Entonces, el sobrepeso en líneas generales, porque tiene, como vos decís, un abanico de beneficios, el sobrepeso, en líneas generales yo me tengo que preguntar, ¿para qué me sirve a mí tener peso de más? Bueno, la lógica me va a decir para nada, pero lo cierto es que en la naturaleza salvaje, cualquier cachorro que esté abandonado, perdido o excluido de su manada, de su familia, está muerto porque va a ser presa. Entonces, cuando un cachorro esté abandonado, perdido o excluido de la manada, va a ser un proceso de mucha supervivencia. Y en ese proceso de supervivencia, lo primero que va a hacer es cerrar sus tubos colectores para no deshidratarse, porque va a saber que su primer causa de muerte va a ser la deshidratación. Entonces, automáticamente va a retener líquido. Cuando retenga líquido ya va a estar un poquito más infladito, ¿sí? El estar un poquito más infladito va a poder moverse para tratar de conseguir alimento o volver a conseguir a esa familia, a esa manada donde yo puedo seguir vivo y protegido, porque soy chiquito. Entonces, si lo consigue, va a tratar de conseguir alimento, va a alimentarse, y si se alimenta, lo primero que va a tener que hacer es saber qué hace para llegar hasta esa familia para defenderse ante el predador. Y cualquier animal en la naturaleza, para defenderse ante el predador, lo primero que va a hacer es tratar de volverse más grande que el predador. Cualquier perro levanta para el pelo, el oso se va a parar en dos patas, cualquiera que se tenga que enfrentar a una supervivencia se va a tratar de volver más grande. Entonces el sobrepeso empieza a generarse, a transformarse en grasa, la cantidad de energía que yo tengo que reservar, ¿sí? ¿Por qué se transforma en grasa? Porque la grasa es lo más fácil que tenemos de transportar en el cuerpo porque es lo más liviano. Entonces, toda la energía que yo tenga que guardar para desplazarme, para conseguir alimento, para enfrentarme al predador, para encontrar de nuevo a mi familia, para que me encuentren, la tengo que guardar y no la puedo desperdiciar. Entonces la voy a transformar en grasa y el cachorro automáticamente se va a dar cuenta que cuando transforma en grasa toda la energía que tiene de aquello que pudo lograr comer, de esa retención de líquido, se va a dar cuenta que está más grande. Y cuando se da cuenta que está más grande, mamá me puede encontrar más rápido, papá me puede encontrar más rápido, y si viene el predador, me voy a sentir más grande para defenderme, y si tengo una herida mortal, la grasa va a amortiguar sobre mi órgano vital, o sea que va a ser más difícil llegar. Entonces el sobrepeso empieza a tener un montón de beneficios que básicamente tienen que ver con protegerme. El sobrepeso me va a proteger, y si tengo que ir a cosas concretas es, como lo vi esta semana con alguien que estuve atendiendo por problemas de alimentación y sobrepeso, me sirve para que no me abusen, porque entiendo que si tengo sobrepeso y las mujeres creemos que porque estamos gordas estamos feas y nadie nos va a mirar, entonces nadie nos va a tocar y nadie me va a acosar o nadie me va a intentar abusar.
Entonces, el sobrepeso sirve para protegerme, el sobrepeso sirve para que me encuentren, el sobrepeso sirve para defenderme, el sobrepeso sirve para que no me abusen, el sobrepeso sirve para los que tienen memorias de hambre, ¿sí? Comer, estoy alimentando, y está relacionado con la comida, porque la comida en el inconsciente biológico nuestro, el alimento, inconscientemente para nosotros alimento es igual amor. ¿Y por qué alimento es igual amor? Porque el alimento es lo primero que nosotros recibimos en el útero de mamá de manera incondicional. Me quiera tener, no me quiera tener, me haya buscado, no me haya buscado, mamá incondicionalmente me alimenta. Por lo tanto, el acto de alimentación que el bebé empieza a recibir a través de la madre, automáticamente está codificado como su primer acto de amor más grande. Cuando yo tengo una gran carencia afectiva y tengo esa necesidad de comer mucho, lo que estoy tratando de hacer es llenar con el alimento la carencia afectiva. Y me la voy a guardar de más para protegerme de todo aquello que me pueda pasar cuando yo no tengo ese amor o esa protección de mamá o papá. Entonces, lo que nosotros estamos explicando es que básicamente cualquier síntoma, como ahora estamos dando por ejemplo, como ejemplo el sobrepeso, tiene un beneficio. El cuerpo no hace nada que no le sea útil. Acá una pregunta, Perdón. podemos, sí, perdón. Silvi, vos hiciste un ejemplo de un acto, eso lo vemos después al final cuando vemos cómo reprogramamos esto, pero acá Mer pregunta, ¿cuál es el programa del cáncer de pulmón? Los pulmones están relacionados con el territorio y sobre todo guardan las grandes tristezas. Cuando hay un cáncer de pulmón hay varias cosas. Tenemos que entender siempre, en el caso del cáncer, nosotros tenemos que entender cuál es la función de ese órgano, ¿sí? Porque cada órgano tiene una función y tiene un objetivo. Si el pulmón lo que a mí me permite es respirar, ¿sí? Quiere decir que si hay un cáncer, hay una multiplicación celular en mi pulmón, por lo tanto mi pulmón se volvió más grande. Entonces yo tendría que preguntarme cuál sería el beneficio de tener un pulmón más grande. Y si el pulmón lo que tiene es la capacidad de dejarme respirar y estar vivo, yo podría deducir entonces que una persona con cáncer de pulmón sí y solo sí tuvo grandes miedos a morir, ¿sí? El cáncer de pulmón, por lo general, si ustedes miran, por lo general termina siendo lo que la gente conoce como una metástasis. Siempre tienen un cáncer base original de otro órgano y termina, ¿sí?, en una metástasis de pulmón, porque el primer impacto emocional que reciben cuando creen que tienen un cáncer y cuando les dicen que tienen un cáncer y creen que se pueden morir, es el miedo a morir. Entonces el miedo a morir automáticamente va a disparar que el cerebro diga, ¿qué te pasa? ¿Sí? Entendiendo cuáles son las dos primeras causas de muerte, que no las nombramos, las dos primeras causas de muerte para el inconsciente, para nosotros, biológicamente hablando, son las mismas que la de un animal en la naturaleza salvaje, que son estar agotados o distraídos. Si estoy agotado no puedo ir, si estoy distraído también voy a ser presa. Entonces, en el inconsciente biológico, cuando mi inconsciente registra que yo me estoy por agotar o distraer, y no estoy resolviendo eso que me puede agotar o distraer, entonces me va a dar la solución. Los pulmones tienen que ver con muertes de ahogo, con miedo a morir ahogado, con memorias de ahogados en el clan, no solamente con agua. Hay muchos casos de cáncer de pulmón con gente que ha quedado enterrada viva. Aparte de todo eso, que es la función del pulmón, tengo que mirar que el pulmón guarda muchísimas y grandes tristezas en relación a territorios también. Espectacular. Y acá Vicky pregunta, hola chicas, el abuelo de mi papá murió cuando mi mamá estaba embarazada de mí, de 8 meses. Yo hoy, mamá de un niño, vivo con miedo, me imagino que es a la muerte, ¿no? Uh-huh. Sí. Claro, cuando ella se estaba gestando, su mamá pierde a su padre. Sí. Es el ejemplo que di anterior, quiere decir que ella se gesta en un ambiente de miedo, de dolor. Hay que ver en qué condiciones murió ese abuelo, si murió en un accidente, si murió por una enfermedad, si ya estaba en un lecho de muerte, cómo lo vivió la madre, qué tipo de relación la madre tenía con su papá.
Ahí hay que mirar un montón de cosas. Si ella tiene muchos miedos, suponete que ese abuelo muere en un accidente y a la madre le quedan los miedos a los accidentes, bueno, ella se gestó en un ambiente de mucho miedo, o a la madre le quedó mucho miedo porque se siente desprotegida porque el padre ya no está. Entonces, hay que ver realmente cómo la mamá vivió su embarazo, pero claramente, No, si esos miedos es son su desde siempre, abuelo, es como el papá de mi mamá, su abuelo sería entonces. su El papá de abuelo, mi mamá, claro, su abuelo, no el padre, por eso, su abuelo, cuando su ella abuelo. estaba en la panza de su mamá, murió el padre de su mamá. Sí, exacto. ¿Está bien? Es Sí, lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, durante su gestación, la madre entra en duelo. Es el primer ejemplo que di. La madre entra en sí. duelo, en tristeza o en lo que haya sucedido en relación a esa muerte. Hay que analizar Mm, eso. Hay que ver cómo la mamá vivió la muerte de su padre estando embarazada de ella. Y espectacular. seguramente Bueno, es heredado. Sí, sí, es de la mamá. es de la mamá. El miedo es Acabo de de... mamá. Entonces, lo que hay que hacer ahí es una reprogramación de útero, pero también ser consciente cuando ella siente esos miedos, poder decir, ahora sé que este miedo, mamá, es tuyo. Sí, A ser sí. consciente que ese miedo no es, la raíz de ese miedo no es de ella porque le habita, pero la raíz de ese miedo no es de ella. Buenísimo. Acabo de ver que son -4, no puedo creer, yo estoy para un vivo de 3 horas con vos, así te lo digo. Tenemos la mitad de las preguntas pendientes. Vamos a la próxima. La próxima tenía que ver con algo que yo también me planteé, que me pasó después de avanzar en decodificar bioemocionalmente mis síntomas, que claro, yo no iba igual de cómoda al obstetra o al ginecólogo y al médico que me iba a punzar como cuando iba a hacer las sesiones con vos. Y en un momento realmente pensé y me planteé, y esto aclaro que es muy personal, que a cada persona debe tomar lo que resuena y lo que no, seguirlo sintiendo o no. Acá no estamos bajando línea ni diciendo qué hacer, por favor, quiero que quede claro. Pero a mí me pasó que realmente, de cara a pensar que había un cáncer en mi mama izquierda, y cuando vos me dijiste mama izquierda, ¿cuántos bebitos no enterraste? Y ahí yo me largo a llorar porque estaba en curso de una pérdida gestacional, con lo cual dije, yo no puedo creer que esta mujer que no me conoce me haya leído mi último año, y me empezó a pasar eso, al decir, bueno, voy a hacerme la punción, porque para mí es importante saber si es cáncer o no, para saber cómo continuar ese tratamiento por fuera. Pero adentro mío yo realmente empecé a poner mi energía y mi foco en ese proceso de decodificación bioemocional y de supervivencia, porque yo sentí que era en ese lugar donde yo podía hacer algo por mí. Y eso me costaba sentirlo yendo al médico. Entonces, Sí. bueno, me gustaría... Lo que pasa es que acá la distorsión la tenemos, acá no se trata de que o el médico y lo conocido, lo científico y lo alternativo. Estos no son terapias alternativas, estos son terapias integrativas. Esta es una parte de la ciencia que los médicos no se les dio, no se les facilitó, ¿sí? Y de hecho todo esto que tiene que ver con decodificación bioemocional o con biodecodificación o con biología total de los seres vivos, está descubierta por un médico, oncólogo alemán, medicina germánica, el doctor Hammer. Entonces, acá no se trata de una cosa u otra, acá se trata de saber quién tiene el poder de curarse, y esa es la distorsión. El médico tiene un montón de herramientas que son útiles y por supuesto que ninguna persona con ningún síntoma, en mi criterio, debe dejar de ir al médico. Porque el diagnóstico es necesario, porque en lo urgente, cuando hay un dolor, cuando hay una quebradura, cuando hay una necesidad de una cirugía, hay que ir al médico y hay que hacerlo. El punto está en el encontrar el para qué, para que eso no se vuelva a repetir, para que
el proceso de sanación sea más rápido y para entender que mi vida no depende de que el médico me cure. Porque entonces es como siempre, ¿cuántas personas van al médico? No se les soluciona el conflicto, vos le decís, pero tomaste lo que te dio el médico, y no, la verdad que el tratamiento no lo terminé. Bueno, entonces esto es lo mismo. El punto está en ir al médico, pero no entregarle al médico el poder de creer que yo me puedo curar por el tratamiento que me da el médico. Porque conocemos mucho el efecto placebo y conocemos mucho que a muchas personas un tratamiento le funciona y a otras no. Porque la medicina se encargó de analizar el cuerpo físico y la decodificación y la medicina germánica se encargó de entender que el cuerpo físico lo habita un ser que controla ese cuerpo físico. Entonces necesitamos las dos partes. Acá el punto es permitirle al médico que me acompañe, que me dé el diagnóstico, que me diga qué hacer desde la ciencia, para que yo pueda integrar mi foco en comprender el para qué y que las dos cosas me acorten el proceso y sumen a mi proceso de sanación o de reparación, pero el poder de curarme es mío, no del médico. Acá siempre me encanta cuando vos hablás de que el diagnóstico es un pronóstico, ¿no? Esa frase que vos decís, me Para el encantaría que médico es un diagnóstico, para el paciente es un pronóstico. pone un ejemplo. Al que le dicen tener 6 meses de vida. Le diagnosticaron un cáncer y las estadísticas dicen que con un cáncer grado 3 o grado 4 tenés tanto tiempo de vida. Porque ya está muy avanzado, porque tenés muchas metástasis, porque nosotros nos cansamos de ver casos avanzados que se recuperan. Eso no quiere decir que todos los casos de cáncer se van a recuperar, porque ahí tendríamos que andar muy profundo en un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el plan del alma y bla, 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 bla. Pero biológicamente hablando, nosotros sabemos que cualquier enfermedad se puede curar. No hay algo que la biología arme que no pueda desarmar. Tiene una lógica, tiene un para qué y tiene un objetivo. A veces es útil para toda mi vida, a veces a veces las personas que vienen con discapacidades, las personas que vienen con diferentes cuestiones genéticas, a mí me sirve esta cuestión que mi físico va a tener para hacer mi experiencia. Entonces puedo mejorar mi calidad de vida, puedo comprender el para qué, pero mi cuerpo no podría tal vez en una encarnación o en tantos años volver a, no sé, si nací sin un brazo, generarme de nuevo el brazo, aunque es posible, ¿sí? Porque ya sabemos que es posible. Pero nosotros todavía no tenemos la capacidad de lograrlo, porque no tenemos el nivel de conciencia para lograrlo y porque no creemos que es posible, por supuesto. Pero, ¿se entiende? O sea, tiene que ver con cómo yo voy a abordar esa situación y ese síntoma. Bueno, ¿Qué es lo que acá preguntan, y vamos a esta parte de, bueno, entiendo, me acerco, voy, empiezo a comprender, empiezo a observar, busco y encuentro cuál es el programa de supervivencia activo, empiezo a comprender el para qué, y después, ¿qué hago? ¿Cómo reparo? ¿Qué es un acto simbólico? ¿O qué tipo de actos simbólicos existen como para modificar esos programas? ¿Cómo sigue la consulta? es que, a ver, el primer paso para poder decodificar un síntoma o una enfermedad es comprender. Si yo comprendo el para qué de mi síntoma, tengo el 50% de la batalla ganada, si vamos a hablar de batalla, y si lo consideramos una batalla. Cuando yo entiendo que mi síntoma me está viniendo a contar un montón de cosas que yo tengo guardado, que toda mi familia tiene guardado, que lo tienen programado como supervivencia, y yo acá mi cuerpo me está diciendo, te está pasando esto, y me pregunté para qué, y soy la primera de 6, 7, 8, 10 generaciones que se pregunta para qué, eso se transforma en conciencia. Y cuando ya hay un ser consciente de para qué, puedo tomar acción. Entonces, si yo tengo que evitar el dinero para no morir,
Lo que yo tengo que hacer es ahora enseñarle a mi biología y mostrarle a mi biología que si tengo dinero sigo vivo. Entonces, ¿para qué nos sirven los actos simbólicos? Para mostrarle a mi biología que con eso que ella aprendió, cuando yo lo hago distinto u opuesto, sigo vivo. Porque real y simbólico es lo mismo. Entonces necesitamos mostrarle, el acto simbólico viene a complementar el haber comprendido para qué me enfermé y haber tomado conciencia. Son pasos que van en la decodificación. Es un proceso, yo no le voy a enseñar a mi biología de un día para otro que aprendió en 7, 8, 10 generaciones que mejor, no vamos a poner que el dinero dio como resultado muerte, vamos a poner que nací en un ambiente pobre, pero todos vivimos y crecimos y acá hay un montón de gente y hay un árbol que se extendió un montón y el ambiente fue pobre y la biología no tiene ni idea de lo que es tener dinero o lo que es tener otra calidad de vida. Entonces a mí me asegura quedarme con eso. Yo tengo que enseñarle a mi biología que si tengo todo eso voy a seguir vivo saliendo del ambiente que ya conoce. Pero lo tengo que hacer en un proceso, porque si yo agarro una planta que nació en la sombra y en la humedad y la voy adaptando despacito al sol, la pongo un ratito, después la vuelvo a la sombra y la humedad, cuando está en el sol le pongo agua, la tapo un poquito, le pongo media sombra, le da sol en un pedacito, la voy adaptando, tal vez la planta en algún momento se adapte a un poco más de sol y viva. Si yo la paso un día para el otro, se va a morir. Entonces los actos simbólicos son parte de un proceso de codificación. La decodificación es decodificar la información inconsciente que me habita, que me da como resultado el síntoma. Cuando yo conozco la información digo, ok, yo necesitaba que me duela la rodilla para no arrodillarme. ¿Y para qué necesitaba no arrodillarme? Para no someterme. ¿Y pero dónde me estoy sometiendo? Con mi jefe, que me hace trabajar tantas horas, que no me paga las horas extra, pero que yo creo que si pierdo el trabajo me voy a morir. Entonces me someto y me agacho todo el tiempo. Y mi biología me está diciendo, ¿sabes qué? Estás tanto tiempo agachado y no querés agacharte más, que te estás por agotar o distraer, así que es mejor vamos a crear un buen dolor de rodilla para que vos no puedas doblar más la rodilla y no te agaches más. Entonces yo me caí, me golpeé la rodilla, tuve que ir al médico, falté al trabajo y mi biología dijo, bueno, pero seguiste vivo, no te sometiste. Por tanto tiempo no te vas a someter. Y mientras que yo después me arregle la rodilla y esté un poquito mejor y tenga que volver a la oficina y vuelva a someterme, la rodilla me va a empezar a doler de nuevo. Y así voy a ir haciendo el proceso. Pero cuando yo me doy cuenta, pará, entonces mi rodilla lo que me está diciendo que yo tengo que resolver, dejar de someterme y hacer lo que no quiero. Porque la memoria que yo tengo de arrodillarme es que se arrodillaban los esclavos, nos arrodillamos ante un rey, quiere decir que la rodilla tiene que ver con arrodillarse tiene que ver con someterse ante una autoridad. Ok, tengo que buscar, ¿ante qué autoridad me sometí y no quise? Y ahí empiezo a buscar toda esa información. Y toda esa información es todo un proceso para encontrarlo. Y me van cayendo esas famosas fichas y voy comprendiendo, y el comprender me va dando conciencia. Y el darme conciencia ya me empieza a doler menos la rodilla. Me empieza a doler menos y está rara, pero por ahí no me alcanza. Bueno, entonces vamos a hacer un actito simbólico, vamos a ver qué podemos hacer para que tu biología entienda que ya no te vas a arrodillar más, o que fuiste y le dijiste al jefe, gracias, pero me voy a otro lado, no necesito seguir trabajando horas extras y que usted no me pague. Bueno, total. Y ahí ya son casi las 8. Contanos un poco qué son las bioconstelaciones akáshicas, porque ahí también, en ese escenario, podemos ver y observar dónde ese síntoma quedó programado, quién es el responsable de esa programación, entendiendo dónde pasó, y como el inconsciente es atemporal, en mi inconsciente todo está pasando en el mismo momento. Entonces, bueno, contanos un poco qué son las bioconstelaciones y nada, y vamos cerrando el vivo. Bioconstelaciones akáshicas es la constelación entre el sistema biológico y el sistema familiar. Lo que hacemos es que a través de representantes nos muestren con diferentes posiciones, con lo que les pasa, con lo que sienten, tomando la energía de eso que van a representar, nos muestren cuál es esa información inconsciente que hay en la persona en relación a ese síntoma. ¿Sí? Entonces, bioconstelaciones, en lo que hacemos en bioconstelaciones es
entender la constelación, la unión, el intercambio de información que hay entre el sistema biológico, mi supervivencia, y todo lo que aprendió mi sistema familiar de esa supervivencia. Entonces ahí hacemos los movimientos simbólicos, porque como vos bien decís, es atemporal, entonces yo puedo poner a una bisabuela y puedo ver qué le está pasando a la bisabuela en su energía, por más que físicamente no esté, y puedo tratar de acompañar a la bisabuela a resolver ese duelo que a mí acá me está bloqueando para tal o cual cosa. Entonces, simbólicamente, la biología, la bisabuela lo va a resolver, y mi biología acá va a ver y va a generar un impacto en mi consciente y va a decir, pero entonces la bisabuela ahora a este bebé que no pudo despedirse lo puede mirar. Entonces yo ya no le tengo que mirar por la bisabuela. Entonces cuando mi inconsciente detectó que la bisabuela está resolviendo, acá abajo yo ya no lo tengo que resolver por la bisabuela porque me dio como resultado vida o por lo que hayamos encontrado. Entonces bioconstelaciones nos permite tener un proceso más corto de la decodificación. La decodificación bioemocional en consultorio de manera privada, tengo que ir buscando de manera muy minuciosa todo eso que el inconsciente tiene, porque mi consciente me va a traer toda la parte consciente de lo que yo creo y entiendo. Entonces, el proceso del individual se hace un poco más largo. El proceso del grupal, el proceso de poner a algún representante, el poder estar viendo ahí en vivo la foto del inconsciente, de lo que muestra mi biología, con lo que muestra mi sistema familiar, nos permite actuar y que de manera simbólica el inconsciente tenga un impacto que lo va a tomar como real, por lo tanto el proceso va a ser más corto. Bueno, y si tuvieras que darnos unas palabras finales a todos los que te estamos escuchando, ¿cuáles serían? ¿Qué mensaje final nos dirías? Eh, que no nos crean, que lo comprueben solitos. Hacer la Que no nos experiencia. crean nada, que no nos crean nada, que lo conocido ya es conocido, que lo conocido ya lo sabemos, que a veces funciona y a veces no funciona, y para los que no le funciona, si le quieren sumar otra cosa, que no nos crean, que se animen, que confíen, que se animen a autoconocer, toda esa autoconocerse y ser conscientes de toda la información que hacen que hoy estén acá vivos, agradecer todo eso que está allá atrás, que son todos nuestros ancestros y todo lo que vivieron, comprender lo que se vivió allá atrás para que yo esté viviendo esto acá, que se animen, que confíen que pueden crear su realidad, que confíen que pueden cambiar su vida, y que no nos crean, que se animen y lo prueben. Sí, bueno, mis palabras se suman y se complementan a las tuyas. Está buenísimo. Siempre acompañé a empoderarse y en el acompañar a otras personas a empoderarse me empoderé yo. Y poder recuperar el poder de crear mi vida y de ser yo la protagonista de mi vida y decidir cómo vivir es espectacular. No siempre es fácil, no siempre es sin dolor, pero es hermoso y como vos decís, hacer la experiencia, después si no resuena, no resuena, pero realmente es un viaje de ida. Este domingo 27 tenemos bioconstelaciones acálicas en Benavides, así que están más que bienvenidas, nos escriben, las organiza Alquimia del Alma, con lo cual me escriben a mí, pero Mariel da otras fechas en San Isidro, ahora va a estar en Chivilcoy. ¿Querés contarnos un poco? El 26, el sábado que viene, voy a estar en La Plata por primera vez, así que agradezco muchísimo a Luz que me convocó para ir a La Plata. Después, si querés, te doy para, si hay alguien de aquella zona que nos está escuchando. El 26 voy a estar en La Plata, el 27 estamos con vos en Benavides, el 9 estoy en Chivilcoy, el 22 de noviembre estoy en San Martín, el primer sábado de noviembre, que no me acuerdo qué es, si 5, 3, 4 por ahí, estoy en San Isidro, y ya hasta ahí me alcanza. Sí. No, más no me acuerdo. No, Lo toda de la noviembre información me está en acuerdo. tu página.
Sí, en su página Sembrando Conciencia 441, ahí tienen toda la información. En la página web también hay información sobre una formación que yo tomé y a mí me cambió, que es el ABC, Yo mi terapeuta, se las recontra recomiendo también. Bien. Bueno, nada, y te escriben por dónde, para turnos individuales o grupales, Para bioconstelaciones. bioconstelaciones akáshicas, en el Instagram está toda la información con el WhatsApp de quien me ayuda a organizar todo esto. Por sesiones individuales se pueden comunicar a mi WhatsApp personal, que si querés lo podés dejar abajo en las aclaraciones, y con mucha paciencia porque ya prácticamente para este año no tengo más turnos. Tengo toda la agenda completa. Buenísimo. Bueno, siendo las 8:05, yo seguiría, pero vamos a ¿Tenemos cerrar que acá. hacerlo No, más largo o lo tenemos que hacer por temas? sí, lo vamos a hacer por temas, lo vamos a encarar con más regularidad, me encanta. Yo te agradezco infinitamente, siempre te lo digo y te lo voy a decir, fuiste un antes y un después. Reconozco que las sesiones individuales hoy la amo, la primera y la segunda la quería matar, me decía cosas que me dolían, me resistía. Yo le decía a Mariel, estoy grabando la sesión y no te quiero decir malas palabras, pero te quiero lastimar porque me duele lo que me decís. Después pasa toda esa emocionalidad y la terminás amando al punto que me voy de retiro con ella ahora en noviembre, no me esperen, me voy a renacer a Capilla del Monte y también se los recomiendo los retiros como experiencia de autoconocimiento en tribu y de tiempo de calidad con una misma. A mí fueron los caminos que me llevaron a salir de ese momento tan oscuro que sentí y que hoy me hacen disfrutar una versión más fiel a lo que yo quería para mí. Así que te amo, te agradezco. Gracias, mi amor. Sabes que es igual. Yo siempre digo que no promuevo ni enseño ni comparto nada que yo misma no haya experimentado. Los que me conocen saben que mi vida cambió muchísimo desde que entré en este camino y soy la primera en recomendarlo porque soy la primera que lo pude experimentar. Así que a veces encontrarse en una sesión individual o encontrarse en un encuentro de bioconstelaciones genera un impacto, como vos decís. No puede ser, esto no es verdad, la quiero matar, que me está diciendo. Yo creía que la culpa de todo la tenía fulanito y resulta que yo estoy creando que fulanito sea así conmigo. Y son situaciones muy duras porque cuando uno la pasa mal y cuando uno siente que el otro lo está lastimando, es muy difícil creer que esa realidad uno la está creando. Pero yo los invito a que se animen a conocer el camino. En una hora de un vivo es muy difícil a veces explicar todos los conceptos de creación de realidad, por qué decimos que somos creadores de la realidad. Pero los invito a todos los que se encuentren y se crucen con este video a que indaguen, a que crean, a que confíen, a que investiguen, porque realmente el asumir que uno es creador de la realidad tiene algo maravilloso que se llama ser soberano y ser libre, porque mi vida no depende de nadie más que de mí. Y yo solo soy el responsable de mi propia vida. Y responsabilidad quiere decir responder con habilidad. Entonces yo puedo responder con habilidad a todo lo que quiero, a todo lo que quiero vivir, experimentar y crear. Entonces por eso no es créannos, es experimentenlo, apréndanlo, confíen, investiguen y van a ver que es posible, es posible. Así que Flor, sabés que mil gracias, estábamos mega asustadas las dos con este vivo. Vamos a ponerle un poquito de afloje, ya pasó, salió divino, Espectacular. salió divino. Me mandaste un montón de cosas que me encantaron, yo quería hacerlo relax, después las leí, me parecieron increíbles, ya seguiremos haciendo otros, tenemos un proyecto hermoso ahí que surgió a través de hacer este vivo, así que yo te agradezco que te hayas puesto al servicio tuyo primero y ahora que compartas el servicio a vos mismas con otros. Gracias por el espacio, gracias por tu consultorio, gracias por el acompañamiento a todas las personas que estás haciendo hoy desde hace 2 años a hoy, desde esa mujer asustada por un cáncer de mama a hoy estar haciendo este vivo y compartiendo esta experiencia y estar acompañando a otros, me parece que es un camino muy corto, muy profundo y se te agradece. Gracias. Gracias.
Gracias, te adoro Yo y gracias también. a todas las personas que se conectaron. Sí, Esperamos que les haya sido útil. también. No, no esperamos, sabemos que les fue útil. Nos Eso. escriben, sí, nos escriben cualquier cosa. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo. Nos vemos el 27 ahí en Benavides para videoconstelaciones. Buenísimo, beso grande para todos. Chao, Adiós, chao. chao. Gracias. Chao.